comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde la estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada. Les invitamos que sigan esta transmisión a través de la antena, pero también lo pueden hacer a través de internet, de la página del 94.9, pero también a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y de esta estación. Y como cada miércoles se encuentra aquí con nosotros en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte. También hay que recordar a nuestras audiencias que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde. Fíjate que el tema que hoy vamos a abordar es los derechos político-electorales de la diversidad sexual y de género. Así es, Bárbara, estamos ciertos que resultará de interés para nuestras audiencias. Bueno, y si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Derechos Políticos y Diversidad Sexual. La reforma constitucional en derechos humanos de 2011 en México tuvo una gran importancia al reposicionar a la persona como eje fundamental de protección por parte del poder público, pues el respeto y garantía de los derechos humanos son el centro y finalidad de toda actuación del Estado. Dicha reforma permitió incluir por primera vez en la Constitución política a las preferencias sexuales como categoría prohibida de discriminación, lo cual representó un avance capital en la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual, específicamente en sus derechos político-electorales. Para la investigadora Anel Caldelas, los desafíos en materia de derechos político-electorales de la diversidad sexual involucran ejes como la violencia de género y limitaciones de índole cultural, cuya superación se encuentra en la oportunidad que tengan las minorías y colectivos de la diversidad sexual a espacios de poder que consagren de manera efectiva sus derechos de participación en el plano de la representación política. Pues según la investigadora, lo ideal sería que en una sociedad democrática en aplicación del principio de protección de minorías, las minorías de la diversidad sexual puedan tener la opción permanente de convertirse en mayorías representativas compitiendo electoralmente, así como influir en las decisiones públicas, lo que guarda relación con los principios de alternancia, pluralismo, tolerancia y con la prohibición en democracia a las mayorías de desconocer sus derechos legítimos a las minorías por muy contramayoritarios que resulten. Derivado de lo anterior, lo justo es que se les reconozcan a las minorías de la diversidad sexual sus derechos político-electorales en espacios de poder con los medios suficientes y equitativos para llegar al cargo de elección, aceptando que las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género tengan una verdadera representación en la vida democrática de su municipio, de su entidad federativa o de su país. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, Bárbara, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a los derechos político-electorales de la diversidad sexual y de género. Para ello nos da mucho gusto recibir en esta sección de entrevista y agradecemos que haya aceptado la invitación para participar con nosotros. Y nos referimos a el doctor Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado en funciones del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Pues muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio, a todos quienes están sintonizando este momento, esta entrevista maravillosa. Bienvenida. Y bueno, para introducirnos en el tema, ¿qué podemos entender por derechos político-electorales? Claro que sí, es importante decir que los derechos político-electorales en primer lugar son derechos humanos, son las prerrogativas que nos permiten entender el juego de la designación, elección, de los cargos de elección popular, así como otros mecanismos de participación ciudadana. Los derechos político-electorales que hoy concebimos en México son 5, de los que reconoce nuestra teoría electoral,
el de votar, el de ser votados, el de asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos y el de formar parte de autoridades electorales. Decimos estos derechos son derechos humanos, pero lamentablemente las poblaciones de la diversidad sexual no los han disfrutado en las mismas condiciones y con las mismas facilidades que los grupos aventajados. Ahora, doctor, justamente a partir de este último acerto, ¿qué debemos entender como diversidad sexual y de género? Este tema es bastante relevante más el día de hoy. El día de hoy estamos de manteles largos en nuestra población porque conmemoramos aquellos disturbios que se dieron en Estados Unidos de Stonewall, donde recordamos que hubo represiones en un bar porque se reunían en este espacio de diversión poblaciones LGBTIQ+, fueron reprendidos, fueron humillados y justamente se dio una manifestación, la primera marcha, la primera manifestación en contra de estas represiones porque se nos ve como algo raro. La diversidad sexual y de género pues es aquella población que ejerce un derecho de derechos, un derecho fundamental que denominamos el libre desarrollo de la personalidad. Lamentablemente los grupos aventajados han impuesto o han determinado que la heterosexualidad es la única forma de entender nuestra vida, que el mundo gira solamente alrededor de la dicotomía de lo que se entiende por hombre y por mujer. Y aquellas personas que no compartimos esas orientaciones sexuales heterosexuales o heteronormadas, pues somos puestos en situación de vulnerabilidad, excluidos de las tomas de decisiones. Y precisamente lo que queremos mandar el mensaje a estos grupos disidentes, que también habremos otras expresiones no convencionales, que mal se nos ha llamado grupos minoritarios, pero lo que pretendemos es una cosa, es disfrutar la vida, normalizar nuestra presencia en todos los espacios, tanto públicos como privados. Ya nos mencionaba algunos de los obstáculos que suelen enfrentarse, pero de manera particular nos puede, desde su experiencia profesional, personal, por supuesto, ¿cuáles son los derechos político-electorales que más suelen ser obstaculizados para la diversidad sexual y de género? Fíjate, mucho se ha dicho que los derechos político-electorales de la diversidad se disfrutan, son los mismos, hay que decirlo, son los mismos que los grupos aventajados. Pero al momento de ejercerlos no los disfrutamos en las mismas condiciones. Por ejemplo, el de votar. Una persona heterosexual va, se presenta a la casilla, dicen su nombre en voz alta, su apellido, y le dan las boletas y pasa a votar. Pero hay casos, y ha habido casos documentados de mujeres trans que llegan a la casilla con su credencial de elector, que no corresponde su expresión de género con el plástico o la fotografía del plástico, y no le permiten votar y le dicen quítate el maquillaje, quítate la peluca, yo aquí en la credencial veo un hombre y aquí está presente una mujer, no te voy a permitir votar. Entonces incluso hasta se ha limitado el derecho al voto. En el caso de ser votados, ustedes saben perfectamente y quienes nos están escuchando en este momento, saben perfectamente que apenas hace 2 años, en la última elección federal, por primera vez, y las elecciones locales por primera vez hubo participación de cuotas, de las llamadas cuotas arcoíris. Es decir, que se abrieron espacios específicos para que nuestra población participara activamente en estos espacios de cargos de elección popular. Pero antes de estas acciones afirmativas que logramos a golpe de sentencia, no había participación, o al menos aquellas personas que pertenecen a la población no lo podían decir abiertamente porque son temas tabús, son temas de estigma. Se tiene la creencia que las personas LGBTIQ+, lejos de dar votos, restan votos, porque la población no está preparada, y eso es lo que se dice en todos los espacios, no está preparada para que nos gobiernen personas LGBTIQ+. Por ejemplo, en el caso de formar parte de autoridades electorales, lamentablemente no encontramos todavía personas que representen conformación de órganos colegiados. Por ejemplo, en el Consejo General del INE no hay ninguna consejería LGBTIQ+, al menos no abiertamente. En la sala superior no hay ninguna magistratura LGBTIQ+, al menos abiertamente. En las salas regionales es lo mismo. En los institutos estatales electorales de cada entidad federativa tampoco hay representación. En el caso de los tribunales locales, me da mucha pena decirlo, lo digo con orgullo, sí, pero también con pena, que yo soy la única persona abiertamente LGBTIQ+, que forma parte de una autoridad jurisdiccional electoral. Entonces, fijémonos cómo esto
nos manda un mensaje importante de que hay ausencia de presencia, o hay ausencia de nuestras personas en estos espacios. Y por ejemplo, la conformación de partidos políticos, que eso es otro derecho político electoral. No ha habido hasta este momento registro alguno de un partido político LGBTIQ+. ¿Por qué? Y no es porque no queramos, sino porque las condiciones no nos lo permiten. Y finalmente, el derecho de asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos. Yo creo que la marcha que hacemos cada año es una forma de expresarnos y de decir estamos aquí y también queremos hacer incidencia política. Pero lamentablemente no se ha dado como debería de darse. Apenas hasta hace poco tiempo surgió la primera agrupación política nacional de conformación 100% LGBTIQ+. Esta asociación se llama Movimiento Arcoíris por México, que está presidida por Máximo Carrasco, un hombre orgullosamente trans, y toda la estructura está integrada por personas de la población. Pero hay que decirlo, estos son primeros pasos y es lamentable que las cuotas arcoíris hayan llegado a la legislación, al escenario público tan tarde. Pero bueno, esto es un paso importante y hay que decirlo, nos falta mucho por gozar y disfrutar los derechos político-electorales desde una perspectiva de inclusión. La siguiente pregunta, doctor Osiel, es ¿cuál es el nivel de participación de la diversidad sexual y de género en la democracia interna de los partidos políticos, particularmente cuando se tiende a privilegiar las encuestas por sobre el voto de las personas militantes? Claro, mira, este tema también es muy lamentable porque no tenemos registros oficiales ni formales de la participación política de la población LGBTIQ+. Primero porque el INEGI apenas en el año 2021 nos dio a conocer los primeros resultados en toda la historia de su existencia de la población LGBTIQ+. Estos resultados reflejaron un dato importante. En México existimos el 5% de la población LGBTIQ+, es decir, alrededor de 5 millones de personas, entre 5 y 7 millones de personas nos autoascribimos LGBTIQ+. Entonces, este es el único instrumento estadístico que tenemos al alcance. Si preguntamos cuántas personas LGBTIQ votan, cuántas personas LGBTIQ+ pertenecen a partidos políticos, cuántas personas han participado en cargos de elección popular, etcétera, estos 5 derechos no tenemos estadísticas. ¿Por qué? Porque habíamos sido invisibilizados, habíamos sido puestos en los grupos mayoritarios, siempre se nos dijo la población LGBTIQ+ los puede ejercer estos derechos, pero lo cierto es que no se tiene ni siquiera un dato estadístico de registro de cómo participamos las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Queremos preguntarle, en cuanto al nivel de participación, ya un poco nos adelantaba, en el caso de la diversidad sexual y de género, hablando ya de las autoridades electorales, ¿cuál es ese nivel que desde su experiencia ha observado? Lamentablemente, como decíamos, no hay estadísticos. Sin embargo, este acontecimiento de las cuotas arcoíris nos vino a abrir una puerta importante. Los derechos político-electorales son derechos llave que nos permiten acceder a estos espacios públicos donde se toman decisiones y son cargos importantes que nos dan visibilidad y empoderamiento. Pero apenas hasta esta elección inmediata anterior que fue de elección concurrente, por primera vez hubo cuotas arcoíris y por primera vez vimos participación. En el caso del ámbito federal, las cuotas arcoíris dieron como resultado que tuviéramos 4 espacios en las diputaciones federales. Recordemos que está la diputada trans Alma Luevano Luna, pero hay otras 3 que lamentablemente no han hecho trabajo en beneficio de nuestra población. Está Katia Boglio del PAN, está Fuensanta del PRI y está Brenda de Morelos de Morena. Y en total son 4 acciones afirmativas, pero esto en el ámbito federal. En la elección que vienen cargos distintos como el Senado de la República y también la elección de la Presidencia de la República, pero en estos por primera vez se estará trabajando para que haya presencia LGBTIQ+. Ahora, doctores, nos queda 2 minutos para cerrar esta entrevista. Nos gustaría si nos pudiera compartir una reflexión final sobre este tema, por favor. Claro que sí. Primero decir que reiterar que los derechos político-electorales son derechos humanos, que nuestra población LGBTIQ+, lamentablemente no los ha disfrutado, apenas comienzan a tener
inclusión a través de las cuotas arcoíris. Esto ha sido o se ha logrado a golpe de sentencia, que los litigios estratégicos nos han permitido acercarnos a estos espacios y decirle a la sociedad que lo que pretendemos es simplemente tener esos mismos derechos con las mismas condiciones, circunstancias, facilidades que los grupos aventajados. Que no pretendemos homosexualizar la población, que solamente queremos disfrutar nuestra sexualidad, nuestra diversidad, nuestra identidad, nuestra expresión de género, ser unas personas normalizadas y sobre todo también hacer un señalamiento importante, que quienes llegamos luego a estos espacios nos topamos con otra problemática. ¿Cuál es esa otra problemática? El discurso de odio, la intolerancia, la violencia política en razón de género, que también es otra lucha que tenemos que enfrentar, porque lamentablemente no hay todavía una aceptación y una normalización de nuestra presencia en los espacios públicos ni privados. Bueno, sin duda nos deja una importante reflexión. Esperemos no sea la única ocasión en que nos pueda acompañar. Le agradecemos, doctor Jesús Ociel Baena, magistrado en funciones del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias por este espacio de inclusión y de empoderamiento y visibilidad para nuestra población LGBTIQ+. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, no, pasando a la siguiente etapa de nuestro programa, hay que invitar a nuestra audiencia a escuchar la cápsula que nos preparó la maestra Ana Stephanie Barrera González. Recordemos, ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Adelante, maestra, la escuchamos. Desde 1840, Suecia celebró por primera vez el Día del Árbol y el Congreso Mundial Forestal proclamó posteriormente el 28 de junio como Día Mundial del Árbol, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los recursos forestales y los árboles, ya que son considerados héroes verdes, porque contribuyen a reducir la contaminación ambiental y climática antropogénica, es decir, la causada por los seres humanos. Además de ello, protegen el suelo y son esenciales para lograr un desarrollo sostenible. Y la pregunta es, ¿y quién no conoce un árbol? ¿Y quién no ha buscado cobijarse bajo la sombra fresca de un árbol? Para las aves, los árboles son una cuna, una percha para descansar, un alimento, ya que sus flores y sus frutos les brindan esos servicios, un balcón para enamorar, un refugio que los salva de depredadores y mucho más. Pero no solamente los pájaros viven en los árboles o de los árboles. Otros anfibios, mamíferos, reptiles y plantas tienen una relación con ellos. Y es innegable que los seres humanos cubrimos también muchas de nuestras necesidades gracias a ellos. El universo arbóreo, algunas especies animales pueden ocupar también alguna parte de su ciclo de vida o incluso toda la vida, sin siquiera tocar el suelo de un bosque. Algunos son los monos, osos, perezosos, águilas, tucanes, ranas, serpientes, así como una incalculable diversidad de insectos. De acuerdo con la información que provee la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, los árboles son importantes, ya que proporcionan grandes beneficios. Estos preciados organismos proveen sombra en los entornos rurales y urbanos, mientras que los bosques ayudan a la disponibilidad del agua y ambos regulan la calidad del aire. Conforme los árboles van creciendo, atrapan el dióxido de carbono en sus tejidos y por otra parte evitan la erosión de suelos y promueven la fertilización de los mismos mediante la fijación de nitrógeno. Funcionan también como hábitat para otras especies y embellecen los entornos urbanos. En México se puede apreciar una gran diversidad biológica de las más importantes del mundo, ya que poseemos árboles muy longevos, como por ejemplo en los bosques de coníferas se puede encontrar abetos de Douglas, árboles que llegan a vivir hasta 300 años. En la Sierra Madre Oriental, al sur de Nuevo León, se encuentran los tocones, que pueden alcanzar los 500 años de edad. En el estado de Baja California, al sur de Ensenada, se encuentran diferentes especies de pino y oyamel que cuentan con más de 600 años de edad. Profepa se encarga de
de vigilar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero también la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya que realiza operativos que tienen como objetivo combatir ilícitos forestales tales como la tala clandestina, la venta, el saqueo de ejemplares de vida silvestre o también el cambio de uso de suelo de forma ilegal, además de coordinar acciones entre las distintas instancias ambientales y de seguridad para inhibir, detectar y contener, además de combatir el aprovechamiento y tráfico ilegal de estos recursos forestales. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, en México, al año 2022, la problemática de los bosques o de los árboles es multicasual. ¿Por qué? Porque se estima que la tala ilegal contribuye de manera significativa, ya que de acuerdo con información del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se estima que al menos la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal. Asimismo, de acuerdo con los registros de Semarnat, México produce una tercera parte de los productos maderables que consume, es decir, la demanda se satisface con madera extraída ilegalmente o con importaciones. Finalmente, con base en información disponible sobre estos estudios de valoración económica de los bosques en México, nos señala que es posible considerar que la pérdida de servicios ecosistémicos podría oscilar entre 133 millones y 1.033 millones de pesos cada año. Cuidar los árboles es cuidar de un recurso fundamental para la vida en nuestro planeta. Finalmente, recuerda que invertir tiempo en el planeta requiere transformar nuestro presente. Club Compromiso Planeta, Facultad de Derecho. Agradecemos la intervención de la maestra Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho, quien participó con la cápsula Día del Árbol. Bueno, agradecemos también a quien hace posible esta transmisión, en los controles a Oscar Segura, en transmisión en Facebook a Reina Andrade, al equipo de producción del programa doctor José Ángel Méndez Rivera, el licenciado Francisco Javier Mayora Flores, la licenciada Alejandra García Nevares y el licenciado Julio César Llerena Ceballos. Pero por supuesto, gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible este programa y que con el favor de su escucha nos permiten mantenernos al aire. Se despiden desde la cabina en estos micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Recuerden que no es miércoles, sino es Derecho a la Radio. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.